Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de parte de la máster Milena Parrales, quien les habla, en compañía de la doctora Lady Indio y la ingeniera Yamilek Zambrano. Sean bienvenidos a un nuevo debate. Los temas a tratar son los siguientes: la ética y la moral, relatividad y moral, y por último, la vocación docente y la ética profesional. Cada uno de los participantes escuchará atentamente y con respeto al oponente, defendiendo su punto de vista con argumentos. Sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué es la ética y la moral? Desde mi punto de vista, la moral es el conjunto de acciones o inacciones que derivan del comportamiento que se imita por las personas, gracias a las creencias o exigencias de un grupo social, y que al ser estas impuestas por ellos, se ven reflejadas como prácticas normales. En otras palabras, podemos decir que la moral viene a ser la práctica comúnmente aceptada y repetitiva por generaciones de individuos. En cuanto a la ética, asumo que es la conducta del hombre frente a la responsabilidad que éste tiene ante los ojos de otras personas, es decir, sobre lo que otros ven de acuerdo a la actuación que tú tomas. Le doy paso a mi compañera Yamile. Desde mi punto de vista, las palabras ética y moral tienen un significado etimológico, semejante en sus raíces griegas y latinas, pues ética procede del griego et, ethos, que significa el carácter, modo de ser, y moral procede del latín mos moris, que significa también carácter o modo de ser. Bueno, desde estas distinciones moral es el conjunto de principios, normas y valores que cada generación transmite a la siguiente, en la confianza de que se trata de un buen legado de orientaciones sobre el modo de comportarse para llevar una vida buena y justa, forma en que se crió. La ética se refiere a la disciplina filosófica que constituye una reflexión sobre los problemas morales. Le doy paso a mi compañera Lady. Muy buenas noches, compañeras. Bueno, aunque las raíces de estos términos sean semejantes, no tienen un mismo significado. La ética es la encargada de discutir y de fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que los constituyen de nuestra moral. Y la moral, pues, es el conjunto de principios, criterios, normas, valores que dirigen nuestro comportamiento. La moral nos hace actuar de una manera determinada y nos permite saber qué debemos de hacer ante una situación concreta. Es como algo así como una especie de brújula que nos orienta. Es lo que puedo aportar. Bien, compañeras, ¿ustedes creen que la ética y la moral se relacionan? Les voy a dar mi opinión. Yo creo que la ética y la moral sí se relacionan. Hacer la primera un conjunto de costumbres, normas o reglas adquiridas por el hábito del hombre. Y la segunda viene a ser el modo conquistado por el hombre, es decir, lo que él adquirió porque así lo aprendió naturalmente. Por consiguiente, se refiere a lo que no se estableció al hombre como una regla, sino como que esto lo aprendió de una forma natural, entendiendo por forma natural lo que el hombre hace por imitación de otros. Es decir, cuando él era pequeño, fue criado y educado y visualizó lo que sus padres hacían. Entonces él aprendió a través de esto. Le doy paso a mi compañera Yamile. Bueno, desde mi punto de vista sí se relaciona, dado que en los dos casos se trata de normas y perfecciones. La moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, y la ética el conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. Le doy paso a mi compañera Lady. En cuanto a lo que respecta a mí, considero que son muy diferentes, compañeros, pues la moral tiene una base social y es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal
Este ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno. En cambio, lo que respecta a la ética surge como tal, o sea, en la interioridad de una persona, como un resultado de su propia reflexión y su propia elección. Una segunda diferencia puede ser que la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente, podríamos decir. En cambio, la ética influye en lo que es en la conducta de una persona, pero desde sí misma, conciencia y desde su voluntad. Muchas gracias por su aporte. Bueno, para concluir, quiero que cada una me dé un ejemplo de lo que hemos hablado. Un ejemplo de esto sería ser generoso. La generosidad es un valor moral que se refiere a la capacidad de los seres humanos de compartir lo que tienen con los que no lo tienen. No solo las posesiones materiales, sino también aspectos inmateriales como la alegría, el optimismo, el llevar eh, y sacar una sonrisa a otra persona que esté pasando por alguna situación, ya sea tristeza o porque tiene una estabilidad económica un poco mala o no tengo trabajo, y siempre es bueno sacar una sonrisa a una persona. También podríamos decir la responsabilidad, que es un principio ético. Cada individuo se refiere al sentimiento de un compromiso adquirido y al hecho de responder por nuestras acciones. Cuando adquirimos un trabajo, se dan reglas, ¿no? Y la persona debe ser responsable en cumplir cada una de las tareas, llegar puntual, entregar lo que el jefe le necesite y requiera a tiempo. Esto habla muy bien de una persona responsable, y en sí también se gana el respeto de sus compañeros. Están inmersos muchos valores también, como el respeto, la generosidad, la honestidad, que son partes de cada individuo. La transparencia es un principio ético que se relaciona con la honestidad. Un ejemplo claro es que si nos toca entrevistar a un amigo para ofrecerle un trabajo y le das el puesto a pesar de que éste no cumple con los requisitos necesarios para poder proceder, pues no será transparente, sino ni parcializado. En cuanto a la honestidad, pues en nuestro caso, en nuestro diario vivir, debemos ser honestos con nosotros mismos incluso y para con las demás personas. Hacer trampa es lo opuesto a proceder con honestidad. Es por esto que debemos evitar este tipo de conducta para vivir moralmente en paz, estar tranquilos y tener una conciencia limpia, pura de que estamos actuando de la manera correcta. Bien, para culminar, pues yo también voy a dar mi ejemplo. Creo que como usted mencionó, la honestidad forma parte de la ética. Entonces, una persona con este valor ético dice y hace lo correcto, porque es lo que corresponde y porque además será considerado el bien común por encima del suyo. Por ejemplo, ver que una habilidad del dueño será bien visto por las demás personas. Entonces, para ellos será algo bien moralmente y pues para nosotros, nuestro sentir, también vamos a sentir satisfacción al saber que estamos haciendo el bien. Bueno, aquí vamos a concluir nuestra primera sesión y vamos a darle paso a la segunda sesión. Bueno, ¿Qué es el relativismo? En este momento procedemos a hablar sobre el relativismo. El relativismo es una doctrina filosófica basada en que la verdad y el conocimiento no son absolutos, sino que ambos son relativos.
Es decir, dependen tanto del contexto en lo que lo estudiemos como de las percepciones personales que tenga. Le doy paso a mi compañera Lady. Desde mi perspectiva, pues el relativismo no se trata de que una cultura sea mejor o superior que otra cultura, sino que ambas sean importantes o que ambas son importantes y se sostienen en base a sus propios conocimientos y creencias, que a pesar de que sean diferentes, son necesarias para comprender mejor el mundo siempre y cuando pues sus conceptos estén bien fundamentados, ¿no? Bien, oponiéndome a lo que se ha mencionado y seguimos la lógica como disciplina filosófica, podemos tomar la siguiente afirmación. Toda verdad es relativa, como un enunciado que pretende ser verdadero. Si esto es así, entonces la afirmación resulta contradictoria, ya que sostener que toda verdad es relativa implica que incluso este hecho mismo es relativo y puede haber alguna verdad absoluta, al menos como posibilidad. Bueno, en la comprensión clásica no relativista, la verdad es la correspondencia entre una afirmación y la realidad. Si lo que se afirma no corresponde a la realidad, la afirmación se considera falsa. Por ello, si damos un ejemplo del pensamiento relativista, se puede mencionar a la concepción que se ha tenido del trueno a lo largo de la historia de la humanidad. Las civilizaciones primitivas han interpretado al trueno como manifestación del enojo de los dioses, en lugar de considerarlo como un fenómeno meteorológico. Es una concepción que ha venido de generación en generación. A continuación, compañera Lady. La definición o explicación del suceso se ve y se verá influenciada por el contexto y en el momento que se dé. Eh, en el lugar también tiene mucho que ver también con todo esto aquí. Y a la medida que cambia el momento y lugar y los individuos evolucionan, pues la concepción de un mismo hecho resulta relativamente o diferente. Esto va a variar desde el punto de vista, es decir, lo que mi compañera vea en el mismo momento lo puede ver desde otro enfoque, entonces es relativamente diferente de como yo lo pueda percibir. Es mi apreciación. Bueno, en la comprensión clásica no relativista, la verdad es la correspondencia entre una afirmación y la realidad. Si lo que se afirma no corresponde, se considera falso, como había mencionado. Si todas las opiniones son verdaderas, entonces necesariamente se cae en una contradicción de una cosa y otra cosa. Y cualquiera puede ser verdadera o falsa al mismo tiempo y al mismo tiempo perdería el sentido. Ya hemos mencionado un poco a lo que significa o lo que nosotros entendemos por relativismo. Ahora, ¿ustedes qué creen que es la ética? Un concepto breve que nos puedan dar, compañeros. Bien, la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y el mal. Los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Esto se enlaza con lo que es la ética. Y la función de esta misma como disciplina es analizar los preceptos del comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. He considerado importante recabar información desde lo que es la historia, los antecedentes de la ética, pues estos se remontan en la antigua Grecia, donde Sócrates es considerado el padre de la ética, ¿verdad? Ya que todo su pensamiento giró en torno a una noción del bien. En cambio, Platón
también dedicó buena parte de su obra al bien, la verdad y su papel en la República. Más sin embargo, pues Aristóteles fue el fundador de la ética propiamente dicha. La ética como disciplina nace con su obra ética para Nicomaco, en donde el autor sistematiza por primera vez la relación entre lo que es la ética social e individual, las normas y los bienes, la teoría y la práctica. Pues asimismo clasifica las virtudes en intelectuales y morales. Desde otro punto, la ética como el estudio del comportamiento humano se ocupa de las acciones personales de cada persona, como las decisiones que se toman al día a día y en sentido más amplio de los vínculos colectivos. Por lo tanto, se trata de un concepto que se aplica en la conducta de diversas profesiones, como médicos, abogados, profesores, periodistas e incluso en la política. El estudio de la ética pretende descubrir qué hay detrás de la forma de ser y actuar del ser humano, al tiempo que se trata de establecer reglas de lo que es bueno y lo que es malo. Pero bueno, hay que tener cuidado y mucho tino, porque la ética no es un manual de instrucciones que nos permite aprender a vivir aplicando unas normas concretas según sea el caso, ¿no? Entonces, ¿qué me ofrece la ética y para qué me puede servir? Entre otras muchas cosas, la ética contribuye a formar seres humanos que sean autónomos, capaces de razonar, de decidir y de encontrar por sí mismos lo que es el sentido a lo que quieran darle a su vida. Seres conscientes, autores de su vida, capaces de poder interactuar con el prójimo y su comunidad, asimismo con su entorno, pues en su diario vivir, pues, ¿no? Bien, también cabe recalcar que la ética sirve para conocer y valorar el significado de la dignidad personal, de la libertad, del bien y de la verdad, además de ayudar a reflexionar sobre los principios que orientan la conducta. De hecho, conocer los valores y escoger los adecuados para que sean fundamento de la conducta es esencial para la consecución de una vida feliz. Además, la ética permite adquirir una independencia de criterio y juicio crítico mediante la reflexión racional, es decir, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, y poder repensar las cosas y poder actuar de una manera buena. También es considerar hábitos de conducta moral que ayudan a planificar nuestra propia vida, ver nuestras metas y direccionarlos en un buen camino. Para terminar, los seres humanos somos seres morales porque somos libres para decidir nuestra conducta, para escoger cómo nos queremos comportar y quiénes queremos ser, siendo responsables de las consecuencias de nuestras decisiones, las que tomamos día a día, sean buenas o malas, nosotros somos los responsables de aquello. Como, como último punto, hablaremos sobre la vocación docente y la ética moral. Comenzaremos con la vocación docente. Para García 2017 señala que la vocación no es un propósito ni un proyecto, es algo previo a todo esto, es algo que nos impone dentro de nosotros mismos con fuerza irresistible, de modo que no lo seguimos frustrando en nuestras vidas. Además reflexiona acerca de lo que solo quien hace las cosas con verdadera y profunda vocación tendrá un profundo amor a eso que hace. Implica en ello que la docencia no puede hacerse sin amor, sin dar amor y sin recibir amor. Un concepto muy romántico de la significación de la vocación. Le doy paso a mi compañera Milena. Bueno, les voy a brindar mi aporte. La vocación docente o alguien con vocación docente
siente la necesidad de brindarse, de contribuir al perfeccionamiento social, que posee paciencia, comprensión, es altruista y por sobre todo ama a los niños y a la juventud. ¿Qué opina usted, compañera Ley? Bueno, voy a mencionar a Siporkin. En el año 2004, pues él analiza etimológicamente lo que es la palabra vocación, que esta proviene de vocatio e indica la acción de llamar, el hecho de ser llamado. Pues en lo que respecta al lengua latino, tuvo significaciones tales como el reflejo del verbo voco, del que deriva llamar, hacer venir, convocar, y este a su vez hace énfasis en lo que son las características heredadas de los individuos, lo que posibilita o predispone a realizar con mayor facilidad ciertas tareas relacionadas con lo que es el llamado interior y por lo tanto con su vocación, algo que le nace poder practicar. Eh, un buen docente por vocación tiene ciertas características que lo hacen hacer mejor su trabajo. Una de esas características es que está dispuesto a aprender. Un buen docente debe entender y profundizar más en lo que son sus estudios, no quedarse siempre con lo que ya sabe. Debe profundizar sus metodologías y sobre todo aprender sobre su propia experiencia a lo largo de su profesión. Otra característica es que no descuida su, su propia formación, está dispuesto a plantearse retos de crecimiento que no le impidan aquilorarse en sus métodos y en su abordaje de lo que enseña. Es decir, ir más allá. No estar, una vez que se termina la carrera y adquiere una licenciatura, no quedarse ahí, sino que ir más allá, haciendo una maestría, un doctorado, ir así preparándose y aprendiendo cada vez más para poder brindarle una educación de calidad a sus alumnos. Le doy paso a mi compañera Milena. Claro, y no se debe olvidar que también otra de sus características es que transmite su pasión por el aprendizaje. Un docente ha de ser un propagador, es decir, brinda un estímulo que inspire a sus estudiantes o a sus educandos en los caminos del aprendizaje y no un simple repetidor de formación. Un alumno bien educado será aquel que salga del aula con las ganas y las herramientas para entender más sobre el tema que estudia. Este niño siempre volverá a clases con muchos ánimos de aprender y sobre todo va a tener esa confianza y va a querer ser como su docente, lo va a tomar como un modelo a seguir. Otra de sus características también es que posee el don de la palabra. Más que nada en el mundo, las herramientas de un profesor es lo que dice. Por ende, ha de tener facilidades verbales que permitan expresarse no solo correctamente, sino de distintas maneras en caso de que lo necesite. Variar su abordaje del tema en cuestión y siempre tendrá tiempo para que sus alumnos, por ejemplo, si sus alumnos necesitan de un consejo, el docente va a dejar su papel de docente y va a ocupar el rol de un amigo para aquel alumno que necesita. Y bueno, eso. El tema de vocación pues es realmente importante porque necesitamos realmente saber a qué nos vamos a introducir, cuál es la realidad de todo esto, ¿verdad? Pues, y tener vocación, pues, es contar con buenas reservas de paciencia. Ser comprensivos es la clave a la hora de construir un puente de comunicación entre lo que es docente y nuestros alumnos o futuros alumnos, compañeras, ¿verdad?
porque desde la comprensividad llegamos a entender y a ponernos en el lugar de ese estudiante, de su situación y de lo que esté pasando. Eh, Además, otro de los puntos importantes es de que sea entusiasmado, de que sea entregado para que se vea reflejado en su trabajo. El docente debe de poseer esa confianza innata en lo que respecta al sentido de trascender en su labor, pues solo con el tiempo la educación se hace evidente, pero cuando lo hace, por encima de muchas cosas, se nota ese trabajo. Va más allá de que siga una secuencia, un orden, algo que tenga que cumplir, es algo innato, ¿verdad? Eh, Otro punto es valorar y estimular la creatividad. Un buen docente no olvida que para adquirir información están los libros, están las bibliotecas, ¿verdad? Todo mundo podría ser docente si así fuese. Solo leo, eh, me lleno de información y nos remontamos a épocas antiguas, donde me paro enfrente, doy mi clase, eh, los estudiantes escuchan, copian, pero no hay una dinámica, ¿verdad? Entonces, la clave es incorporar la dinámica, eh, de que darle la oportunidad de ellos poder pensar por sí mismos, que no es de solo contemplar a un docente, sino que ellos se involucren, desarrollar su creatividad, su cognitividad, de impulsar lo que ellos puedan dar, su originalidad y la capacidad de que ellos tengan para reflexionar por encima de la memorización de datos que, bueno, hemos visto en años antiguos, años pasados. Entonces, eso es lo que da la vocación, de crear docentes que sean dinámicos, activos y dar mucho amor para que sus estudiantes se enamoren y puedan incluirse, inmersarse en lo que respecta a la educación, a sus aprendizajes. Es lo que yo puedo decir con lo que respecta a esto. Y bueno, me falta uno más. Este, Hay algo importantísimo que el docente viene con lo que es la vocación, ser intuitivo y muy observador. Es un papel que no se deja de lado y es que es innato en lo que viene de la vocación del docente, pues un buen docente sabe cuándo aproximarse a un alumno y asimismo cuándo tomar su distancia, cuándo exigirle mayores resultados a alguien que de pronto por sus condiciones o por sus estados emocionales no da su 100% y cómo evaluar un grupo de personas que es muy distinto su potencial. Sabe clasificar y sabe cuándo, cómo y en qué momento. Es lo que yo puedo dar en cuanto a mi aportación, compañeros. Para finalizar, un ejemplo, a los inicios de la educación, los docentes se llenaban de mucha información, como quien dice, era la época del dictador, porque no era un docente como en la actualidad, sino que era un docente que, por decirlo así, en esas épocas le pegaban a los alumnos cuando no se aprendían las tablas, cuando sabían algo, profesores ya que iban cogiendo y dándole con las reglas, pero ahora en la actualidad el docente, por vocación, ama impartir su profesión, enseñarle a los alumnos. Los profesores de ahora son, más que un profesor, son amigos, que siempre están pendientes de las situaciones que le puedan surgir a los niños, están siempre ahí pendientes y si notan alguna irregularidad, pues ellos tratan de solucionar. La época actual de la educación es mucho más flexible, no hay discriminación, no hay maltrato. Se podría decir que ha avanzado muchísimo a pasos agigantados.